Ok, pues en esta ocasión yo estoy aquí frente a la carcasa del termostato para hablar de lo que es el sistema de enfriamiento del motor y de lo que es el termostato. Pero en este video quiero hablar concretamente de una pregunta que es muy común en mi canal. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que pasa cuando nosotros quitamos o eliminamos el termostato del sistema de enfriamiento? La mayoría de los sistemas de enfriamiento, sobre todo en los autos con inyección electrónica, pues van a traer un termostato. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ese termostato lo quitamos y dejamos que simplemente el anticongelante corra por todo el sistema, sin ninguna restricción, o sea, sin el termostato? Y para empezar a entender qué es lo que pasa cuando quitamos el termostato, pues vamos a recordar rapidito así para qué sirve el termostato. Como ven, el termostato es normalmente cerrado y para lo que nos va a servir es para que cuando el motor esté frío o recién arranquemos el auto en frío, pues el termostato lo que va a hacer es impedir que el anticongelante viaje a través del sistema para que rápidamente todo el anticongelante que está en el área del motor, como aquí vemos la posición en este caso la posición del termostato, está entre lo que es el compartimento acá del motor y lo que es la manguera que lleva a lo que es el radiador. Entonces, si el termostato está normalmente cerrado, pues va a impedir que el agua fluya a través del sistema y eso va a permitir que rápidamente el anticongelante que está en el área del motor alcance la temperatura normal de funcionamiento, que es alrededor de los 90 grados centígrados o 195 grados Fahrenheit. Entonces, en el momento que el anticongelante alcance esa temperatura, el termostato, que está calibrado para abrir más o menos a esa temperatura, va a abrir y eso va a permitir pues que el anticongelante no rebase esa temperatura ideal de funcionamiento. El hecho de que nuestro sistema de enfriamiento tenga el termostato funcionando correctamente tiene muchas ventajas. La principal pues es la que ya mencionamos, que el auto va a trabajar muy cerca de lo que es la temperatura ideal de funcionamiento del motor. La otra ventaja es que el termostato permite que el carro rápidamente llegue a esa temperatura. Y el hecho de que nuestro auto esté trabajando la mayor cantidad de tiempo a la temperatura ideal de funcionamiento es un punto o es una ventaja muy importante, ya que en la actualidad los autos de inyección electrónica de gasolina, su buen funcionamiento depende mucho de la temperatura de funcionamiento del motor. Otro aspecto también bien importante y otra gran ventaja es que el hecho de que nuestro auto ande a la temperatura ideal de funcionamiento es que nuestra computadora va a entrar en su modo de closed loop o de bucle cerrado, o también se le llama lazo cerrado. Tiene varios nombres en español y en inglés se le conoce como closed loop. Y el hecho de que tengamos el termostato y que esté funcionando correctamente va a permitir que rápidamente la computadora entre en su modo closed loop. Entonces, al entrar en el modo de closed loop o circuito cerrado, esto permite que la computadora tome control de la inyección de combustible y de la optimización de lo que es la entrega de combustible, de lo que es la marcha mínima, que tome en cuenta valores de sensores, por ejemplo, que haya una optimización de lo que es las emisiones del vehículo. Todo esto es nada más una parte de todas las ventajas que tiene el hecho de que el termostato funcione en buen estado, que el motor obviamente funcione a la temperatura adecuada la mayor cantidad de tiempo. Entonces, ahora, por otro lado, una vez que ya reconocimos algunas de las ventajas o de los beneficios que tenemos por tener el termostato, ahora es más fácil comprender qué es lo que pasa cuando no tenemos el termostato. Cuando no tenemos el termostato, por principio de cuentas lo que va a pasar es que nuestro auto va a andar mucho tiempo o la mayoría del tiempo trabajando frío o abajo de lo que es su temperatura ideal de funcionamiento. Y esto va a tener varias consecuencias. Pero hay otra cosa que tenemos que tener bien en cuenta al momento de quitar un termostato o eliminar un termostato del sistema. Una cosa es que, por ejemplo, nuestro termostato esté viejo y ya no sirva y se quede abierto. El termostato, como ya sabemos, en esta parte va a abrir y empieza a dejar pasar lo que es el anticongelante. Pero una cosa es que el termostato esté y no sirva. De todas maneras, aunque esté y esté abierto, de todos modos el anticongelante no está fluyendo de manera libre, porque de todos modos, aunque el termostato no sirva, hay una restricción. El anticongelante de todas maneras no fluye libremente. Pero si nosotros lo quitamos completamente, el flujo de anticongelante ahora sí es totalmente libre
y en la medida de que el anticongelante fluye totalmente libre a través de lo que es el sistema, pues baja todavía más la temperatura. Y una vez repasando esto, pues tenemos lo que son todas las consecuencias que podemos tener. Primero, cuando nosotros arrancamos el auto, pues obviamente va a estar frío. Para un arranque en frío, la computadora va a tener un modo estándar, que sería el modo de open loop o circuito abierto o lazo abierto, como se le llame. Entonces este modo está pensado para arranques en frío, donde se necesita más entrega de gasolina por parte de los inyectores. Entonces este modo no nos va a optimizar lo que es el consumo de combustible, no va a tomar en cuenta lo que es los sensores de oxígeno, y tampoco va a haber control de lo que es los gases contaminantes ni de emisiones. Simplemente es un modo pensado para esos primeros 3 minutos que nosotros arrancamos el auto y hasta ahí. Entonces nosotros no tenemos el termostato y tenemos nuestro auto trabajando la mayor cantidad del tiempo en frío. Eso va a ocasionar desgaste en el motor, porque siempre anda trabajando abajo de la temperatura normal de funcionamiento. También vamos a tener consecuencias, por ejemplo, siempre vamos a andar con una marcha mínima más alta, va a haber más consumo de combustible. Al haber más consumo de combustible, si la computadora no está regulando no está optimizando lo que es consumo de combustible y lo que son las emisiones, pues vamos a tener siempre un catalizador trabajando a mayor temperatura, vamos a tener más residuos de gasolina cruda en el convertidor catalítico, por ejemplo. La vida del convertidor catalítico va a ser más reducida porque va a estar trabajando más. A corto plazo, pues lo primero que vamos a notar es que nuestra hoja no llega pronto a lo que es la temperatura ideal de funcionamiento en el tablero. Alto consumo de combustible, nuestro auto va a estar contaminando más, y a largo plazo pues vamos a tener bastantes problemas de desgaste, tanto en motor como en convertidor catalítico, entre otras cosas. Después de haber repasado todo esto acerca de qué es lo que pasa cuando quitamos el termostato, cuáles son algunas conclusiones que podemos tener. Pues a final de cuentas, la práctica de quitar el termostato a lo mejor es una práctica que se viene haciendo desde hace tiempo, pero hay que tener en cuenta de que los autos modernos de inyección de gasolina, ya la temperatura es bastante crítica. Entre más va pasando el tiempo y más modernos son los autos, más crítica es la temperatura del motor. Y realmente pues tomando en cuenta todo esto, pues ya realmente ya no vale la pena quitar el termostato. Y pues para mi gusto, si tenemos un problema en el sistema de enfriamiento o un problema de sobrecalentamiento, pues lo que debemos hacer es quitar el termostato, ver cómo está y probarlo afuera. Salir de la duda si sirve o no sirve. Si el termostato sirve, pues tenemos que dejarlo ahí donde está, funcionando bien, y buscar cuál es la causa real del problema que tenemos. Porque como vemos, si nosotros por irnos a lo fácil quitamos el termostato y lo dejamos así, lo que va a pasar es que ni vamos a solucionar el problema verdadero que tenemos, que no es el termostato, y aparte vamos a tener consecuencias innecesarias de desgaste tanto a corto como a largo plazo, que son como las que ya mencionamos, que son solo algunas, que puede haber todavía más consecuencias aparte de las que yo mencioné. Pues era todo por este video, nada más quería dar algunos puntos acerca de lo que pasa cuando quitamos el termostato de lo que es el sistema de enfriamiento, porque es una pregunta que hacen mucho aquí en mi canal. Y pues nada más, pues de mi parte es todo. Gracias por haber visto el video, gracias por darle like al video si te gustó, y nada más, gracias y hasta pronto.